Mis padres me echaron después de que terminé de construir una casa para alquilar en su patio trasero, solo para darle todo a mi hermana. Así que hice algo terrible. Soy Maya, y necesito contarte sobre el día en que mi mundo entero se desplomó. ¿Sabes cómo algunas personas dicen que pueden sentir venir el desastre? Bueno, debería haber confiado en ese instinto. Tenía 28 años. Trabajaba en 2 empleos, y vivía de sueldo en sueldo. Pero tenía un sueño. Mis padres poseían esta hermosa propiedad con un patio trasero enorme, y durante meses me habían estado alentando a construir una casa de huéspedes allí. Será tuya para siempre, decía mi madre, sus ojos brillando. Tu propio pequeño santuario. Les creí. Dios, qué ingenua era. Durante 8 meses, derramé todo en ese proyecto. Cada centavo que había ahorrado durante los últimos 3 años, $15,000 que se suponía que era mi fondo de emergencia. Investigué contratistas. Elegí cada accesorio, cada color de pintura. Soñé con las mañanas en que despertaría en mi propio espacio. Finalmente independiente pero aún cerca de la familia. La construcción fue agotadora. Trabajaba mi turno regular en la agencia de marketing. Luego pasaba noches y fines de semana en el sitio. Mis manos estaban permanentemente manchadas de pintura y polvo. Perdí peso por el estrés y el agotamiento físico, pero no me importaba. Este era mi futuro tomando forma, tabla por tabla, ladrillo por ladrillo. Cuando llegamos a la semana final, prácticamente vibraba de emoción. Los pisos estaban pulidos, los gabinetes de la cocina instalados, los azulejos del baño reluciendo. Era pequeña pero perfecta. 600 pies cuadrados de puro potencial. Ya había planeado dónde iría mi cama, cómo organizaría mis libros, dónde pondría la pequeña mesa de comedor que había estado ahorrando para comprar. La mañana de la finalización, llegué temprano con café y pasteles para el equipo de acabado. El pintor estaba aplicando la última capa a la puerta del frente. Un verde salvia suave sobre el que había agonizado durante semanas. El electricista estaba instalando la última luminaria. Todo estaba cayendo en su lugar hermosamente. Fue entonces cuando mi padre apareció en la entrada, su expresión ilegible. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja. Algo en su tono hizo que mi estómago se hundiera, pero forcé una sonrisa. «Claro, ¿qué pasa? ¿No está increíble cómo resultó? No puedo esperar a empezar a mudar mis cosas». Se veía incómodo, evitando mis ojos. «De eso necesito hablar contigo. Tu madre y yo hemos estado hablando, y hemos decidido... Bueno, creemos que sería mejor si tu hermana viviera aquí en su lugar». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Realmente tropecé hacia atrás. ¿Qué? Se va a casar el próximo año, y ella y su prometido necesitan un lugar para empezar. Esto sería perfecto para ellos. ¿Entiendes, verdad? ¿Eres mayor, más establecida? Puedes encontrar tu propio lugar. Lo miré fijamente, esperando la broma, esperando que se riera y dijera que estaba bromeando. Pero su cara permaneció seria, casi disculpándose. Pero yo construí esto, con mi dinero, mis ahorros. Y estamos agradecidos, cariño, de verdad. Pero la familia ayuda a la familia, y ahora tu hermana necesita ayuda más que tú. Esa frase, la familia ayuda a la familia, resonaría en mi cabeza durante semanas después. Aparentemente, solo se aplicaba cuando yo era la única ayudando. Miré alrededor de la casa de mis sueños, a las paredes que había pintado, los accesorios que había elegido, el futuro que había planeado. El sol de la mañana entraba por las ventanas que yo misma había medido y ordenado, proyectando luz cálida sobre los pisos de madera cuya instalación había supervisado. ¿Cuándo? Logré susurrar. Hoy. Ya hemos hablado con tu hermana. Está emocionada de mudarse este fin de semana. Mi pecho se sintió apretado, como si no pudiera respirar adecuadamente. 28 años de ser la responsable, la comprensiva, la que siempre se sacrificaba por la armonía familiar. Y esta era mi recompensa. Asentí lentamente, no confiando en mí misma para hablar. Si abría la boca, podría gritar, o llorar, o decir algo de lo que me arrepentiría. Así que recogí mi bolso, mi botella de agua, mi pequeño cuaderno donde había estado planeando los toques finales de decoración. «¡Maya!», mi padre gritó cuando llegué a la puerta. «¿Entiendes, verdad? Esto es lo mejor para todos». Me volví una última vez, memorizando cada rincón del espacio que nunca llamaría hogar. «Entiendo perfectamente», dije, mi voz sorprendentemente firme. Y sí entendía. Entendía que había sido manipulada. Entendía que mis sueños no significaban nada para ellos. Entendía que $15,000 y 8 meses de mi vida acababan de ser entregados a mi hermana como un regalo de cumpleaños. Lo que no entendían era que esta sería la última vez que dejaría que esto pasara. Salí de esa casa de huéspedes y no miré atrás. No tenía idea entonces de que este momento cambiaría todo.
No solo para mí, sino para todos ellos. Conduciendo lejos de la casa de mis padres esa mañana, los recuerdos inundaron como si una presa hubiera estallado. Esta no era la primera vez que había sido sacrificada para el beneficio de mi hermana. Era solo la más costosa. Tenía 7 años cuando comenzó. Realmente comenzó. Mi hermana tenía 3. Toda mejillas regordetas y ojos inocentes. Había roto mi muñeca favorita, la que tenía cabello real que nuestra abuela me había dado para mi cumpleaños. Cuando lloré, mis padres me sentaron para una conferencia sobre ser la hermana mayor y dar un buen ejemplo. Ella es pequeña, Maya, no entiende. Necesitas ser paciente con ella. Aprendí a ser paciente. Aprendí a compartir todo. Mis juguetes, mi ropa, mi espacio, la atención de mis padres. Cuando ella coloreó mi tarea, me metí en problemas por no vigilarla lo suficientemente cerca. Cuando perdió mi libro de la biblioteca, tuve que pagar la tarifa de reemplazo de mi mesada. Pero el incidente del auto fue cuando me di cuenta de cuán profundo era este patrón. Tenía 16 años y había estado trabajando en la heladería local cada fin de semana y verano durante 2 años. Cada dólar iba a un frasco de vidrio en mi armario, cuidadosamente contado y recontado. Estaba ahorrando para un Honda Civic usado que había visto en un concesionario al otro lado de la ciudad. No era elegante, pero sería mío, y significaría libertad. 2 semanas antes de tener suficiente dinero ahorrado, mi hermana estrelló su bicicleta contra la cerca del vecino. Tenía 13 años entonces, edad suficiente para saber mejor, pero había estado presumiendo para algún chico de la escuela. La cuenta de reparación fue $800, exactamente lo que tenía en mi frasco. Maya, cariño, necesitamos hablar, mi madre había dicho, usando la misma voz gentil que mi padre usaría años después sobre la casa de huéspedes. Tu hermana cometió un error, y necesitamos ayudarla a arreglarlo. ¿Entiendes, verdad? La familia ayuda a la familia. Ahí estaba esa frase otra vez. Me pregunté ahora si practicaban diciéndola en el espejo. Pero mamá, ese es mi dinero del auto. He estado trabajando durante 2 años. Y estamos muy orgullosos de tu trabajo duro. Pero ahora tu hermana necesita ayuda. Puedes ahorrar de nuevo. Eres responsable. Lo manejarás. Siempre responsable. Siempre manejándolo. Siempre entendiendo. Entregué el dinero y observé a mi hermana asentir solemnemente cuando nuestros padres la regañaron sobre ser más cuidadosa. Incluso me abrazó y susurró, gracias, en esa voz dulce que la había sacado de problemas toda su vida. Pero noté que nunca se ofreció a pagarme de vuelta, y nuestros padres nunca sugirieron que debería. Ese auto se convirtió en suyo 2 años después cuando cumplió 16. Nuestros padres lo compraron como una sorpresa para su cumpleaños. El mismo modelo, mismo año, incluso el mismo color que yo había querido. Cuando señalé la coincidencia, mi madre se rió. Oh, Maya, ¿te diste cuenta? Recordamos cuánto amabas ese auto. Ahora tu hermana puede disfrutarlo también. Disfrutar lo que debería haber sido mío. Pero ya estaba en la universidad entonces, viajando en autobús porque no podía permitirme un auto más. Había sacado préstamos estudiantiles extra en lugar de usar mis ahorros porque, bueno, ya no tenía ahorros. La universidad se suponía que sería mi escape. Pero incluso a distancia, el patrón continuó. Llamadas telefónicas pidiendo ayuda con la matrícula de mi hermana porque había gastado su dinero de beca en ropa y viajes. Viajes de culpa sobre perder cenas familiares porque estaba trabajando 3 empleos de medio tiempo para pagar mis propios gastos. Comparaciones constantes sobre cuán naturalmente talentosa era ella, cuán fácilmente le venían las cosas. Siempre has tenido que trabajar más duro para todo, mi padre dijo una vez. Como si fuera un defecto de carácter en lugar de evidencia de mi dedicación. Después de la graduación, me quedé en la ciudad en lugar de tomar esa oferta de trabajo en Chicago. ¿Por qué? Porque mi hermana aún estaba en la escuela secundaria, y mis padres se preocupaban por su futuro. Alguien necesitaba ser el buen ejemplo, la influencia estable. Alguien responsable. Tomé el trabajo de marketing, encontré un apartamento pequeño, y me establecí en una rutina de cenas familiares y obligaciones de vacaciones. Observé a mi hermana pasar por su último año sin esfuerzo, entrar a la universidad con una combinación de apoyo financiero de mis padres y mi tutoría, y graduarse con un título en comunicaciones que apenas usaba. Cuando anunció su compromiso el año pasado, la celebración familiar fue enorme. Nuestros padres hicieron una fiesta. Invitaron a todos. Hablaron infinitamente sobre planes de boda y futuros nietos. Cuando mencioné estar saliendo con alguien en serio unos meses antes, la respuesta de mi madre fue tibia en el mejor de los casos. Qué bueno, querida. Solo asegúrate de que sea el correcto para ti. No puedes permitirte cometer errores a tu edad. A mi edad. Tenía 28 años. Difícilmente antigua.
Pero de alguna manera ya había pasado el punto donde merecía emoción sobre mi futuro romántico. Todos esos recuerdos se cristalizaron en ese momento en la casa de huéspedes. 21 años de ser la responsable, la comprensiva, la que se sacrificaba para que la hermana pequeña pudiera brillar. 21 años viendo mis sueños hacerse más pequeños mientras los suyos se hacían más grandes. Pero esta vez era diferente. Esta vez, habían tomado algo que había construido con mis propias manos, algo que representaba mi independencia futura. Esta vez, habían ido demasiado lejos. Sentada en mi auto afuera de una cafetería, manos temblando mientras sostenía mi teléfono, me di cuenta de algo importante. Estaba harta de ser comprensiva. Estaba harta de ser responsable de la felicidad de todos mientras la mía era empujada a un lado. Estaba harta de ser la buena hija que siempre renunciaba a sus sueños por la favorita de la familia. La casa de huéspedes estaba terminada. Y yo también. Déjame llevarte de vuelta a cómo comenzó toda esta pesadilla, porque la traición fue mucho más profunda que solo quitarme mi casa. Lo habían planeado. Me habían manipulado desde el principio. Fue en noviembre pasado cuando mi padre primero trajo la idea. Estaba allí para la cena dominical, ayudando a mi madre con los platos mientras mi hermana hojeaba tableros de Pinterest de bodas en la mesa de la cocina. «¿Sabes, Maya?», mi padre dijo, secando un plato con enfoque innecesario. «Tu madre y yo hemos estado pensando. Esa esquina trasera de nuestra propiedad solo se queda ahí sin usar. ¿Qué tal si construimos algo allí?» Miré por la ventana al espacio que quería decir. Era perfecto. Plano. Parcialmente sombreado por robles antiguos, con privacidad natural de la cerca del vecino. Realmente había soñado despierta sobre ello antes, imaginando cómo sería tener una pequeña cabaña allí. ¿Como un cobertizo de jardín?, pregunté. Más grande que eso. Una casa de huéspedes, tal vez. Algo con baño completo, cocina pequeña. Un espacio de vida real. Mi madre se volteó del fregadero, su cara brillante de emoción. «Podríamos usarla para visitantes, o...». Hizo una pausa, mirándome con esa sonrisa cálida que solía hacerme sentir tan amada. «Tal vez una de nuestras hijas podría vivir allí algún día». Mi corazón saltó. Mi contrato de alquiler vencía en marzo, y mi arrendador ya me había advertido sobre un aumento de alquiler. La idea de vivir en la propiedad de mis padres, en mi propio espacio, era embriagadora. «Eso suena increíble», dije cuidadosamente. «¿Están pensando en contratar contratistas?». Mi padre negó con la cabeza. «Demasiado caro. Pero manejaste tan bien ese proyecto de renovación en tu oficina. Pensamos que tal vez podrías supervisar algo así». Durante la siguiente semana, lo trajeron constantemente. Mi madre me mostró recortes de revista de casas pequeñas y casas de huéspedes. Mi padre mencionó un amigo contratista que podría hacer el trabajo de cimentación barato. Preguntaron mi opinión sobre todo. Pies cuadrados, diseño, materiales. Por supuesto, quien terminara viviendo allí necesitaría contribuir a los costos de construcción. Mi madre dijo durante una de estas conversaciones. «Es justo». «¿De cuánto estamos hablando?», pregunté. Mi padre sacó un cuaderno cubierto de cálculos. «Estamos pensando alrededor de 15,000 debería cubrirlo. Materiales, permisos, mano de obra para los trabajos grandes. La persona viviendo allí podría manejar el trabajo de acabado ellos mismos. Pintura, accesorios, ese tipo de cosas. $15,000. Toda mi cuenta de ahorros. Pero por un lugar propio, en una propiedad que amaba, cerca de la familia, parecía razonable. Más que razonable. Parecía un sueño hecho realidad. Y quien contribuyera ese dinero, mi madre agregó, tendría la casa por el tiempo que la quisiera. Permanentemente. Permanentemente. Esa palabra lo selló para mí. Dije que sí esa misma noche. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de planificación. Pasé cada noche investigando accesorios y acabados. Creé tableros de Pinterest y hojas de cálculo. Conduje a 3 tiendas de azulejos diferentes para encontrar el piso perfecto del baño. Mis padres eran tan alentadores, tan emocionados por mis ideas. «Tienes muy buen gusto», mi madre decía mientras le mostraba muestras de gabinetes. «Esto va a quedar absolutamente hermoso». Tomé días de vacaciones para reunirme con contratistas y camiones de entrega. Aprendí sobre códigos eléctricos y permisos de plomería. Negocié con proveedores y manejé cronogramas. Mis padres elogiaban constantemente mis habilidades organizacionales. «Tenemos tanta suerte de tenerte manejando esto», mi padre dijo más de una vez. «Nunca podríamos haber manejado todos estos detalles». Cuando la construcción comenzó en marzo, estuve ahí cada mañana antes del trabajo y cada noche después. Llevaba café para el equipo. Revisaba el progreso, resolvía problemas cuando surgían. Era agotador, pero nunca había sido más feliz. Esto era mío. Estaba construyendo mi futuro, literalmente desde cero. La casa tomó forma exactamente como la había imaginado. 600 pies cuadrados de perfección.
Un área de estar de planta abierta que fluía hacia una cocina compacta pero eficiente. Un dormitorio del tamaño justo para una cama queen y cómoda. Y un baño con una hermosa ducha de azulejos Subway en la que me había derrochado. Elegí todo personalmente. La pintura gris suave para las paredes. Los accesorios dorados cepillados que captaban la luz de la mañana. El fregadero estilo granja del que me enamoré en la tienda de mejoras para el hogar. Los pisos de madera que costaron más de lo que había presupuestado, pero durarían para siempre. Cada noche, caminaba por el espacio, e imaginaba mi vida allí. Haría café en esa cocina y lo bebería en el pequeño porche delantero. Leería libros en la sala de estar, en el sofá acogedor que estaba planeando comprar. Invitaría a amigos a cenar y cocinaría en mi propio espacio por primera vez en mi vida adulta. Mi hermana mostró interés moderado durante todo el proceso, ocasionalmente pasando a ver el progreso. Es linda, decía, pero generalmente estaba más enfocada en la planificación de su boda. Se iba a casar en octubre y mudarse con su prometido después, así que asumí que nunca había considerado la casa de huéspedes para ella misma. Mis padres, sin embargo, estaban invertidos. Preguntaban sobre cada detalle, cumplimentaban cada elección que hacía, traían almuerzo para los trabajadores y se jactaban ante los vecinos sobre las habilidades de gestión de proyectos de su hija. Maya diseñó todo ella misma. Escuché a mi madre decirle a nuestra vecina una tarde. Tiene tanta visión. Brillaba bajo sus elogios. Después de años sintiéndome como la hija menos importante, este proyecto me hacía sentir valorada, apreciada, central en los planes futuros de la familia. La ironía es devastadora ahora. No estaban elogiando mi visión. Estaban usando mi visión. No estaban orgullosos de mis habilidades. Estaban explotando mis habilidades. Cada cumplido, cada palabra de aliento, cada momento de respeto aparente era solo manipulación para hacerme construir una casa gratis para ellos. Cuando la inspección final pasó y el certificado de ocupación llegó, sentí como si pudiera volar. Lo había logrado. Realmente lo había logrado. Tenía una casa real, que era mía permanentemente. Esa noche, llamé a mi mejor amiga y le dije que finalmente podría hospedarla cuando visitara desde Portland. Investigué proveedores de internet y programé instalación. Comencé una lista de compras para muebles y suministros de cocina. No tenía idea de que mis padres estaban simultáneamente haciendo sus propios planes que no me incluían en absoluto. Después de salir de la casa de mis padres esa mañana, hice algo que me sorprendió incluso a mí. Absolutamente nada. No les llamé. No envié mensajes enojados. No aparecí exigiendo explicaciones o suplicando reconsideración. Me quedé completamente en silencio. Y ese silencio era estratégico de maneras que aún no podían entender. Verás, había algo que yo sabía que ellos no sabían. Algo que haría que su traición les saliera el tiro por la culata de maneras que nunca vieron venir. Durante la semana final de construcción, cuando estábamos en los últimos toques finales, mi padre había tomado una decisión contra la que había aconsejado fuertemente. Necesitábamos que alguien instalara las conexiones finales de plomería, sellara algunas brechas en la cimentación y completara el trabajo eléctrico para la iluminación exterior. Había recomendado mi contratista usual, confiable, licenciado, caro. Mi padre tenía otras ideas. Encontré a alguien más barato. Había anunciado, ondeando una tarjeta de presentación. Este tipo puede hacerlo por la mitad del precio. Había mirado la tarjeta escépticamente. Sin nombre de empresa, solo un número de teléfono escrito a mano y servicios de construcción, en letra descolorida. Papá, estamos tan cerca de terminar. Este no es el momento de cortar esquinas. Déjame llamar a mi tipo usual. Maya, cariño, ya has gastado tanto dinero. Déjame manejar esta última parte. Te ahorra algo de efectivo. Debería haber insistido. Debería haber plantado mis pies. Pero estaba cansada. Emocionalmente drenada de meses manejando cada detalle. Y él parecía tan confiado. Contra mi mejor juicio, dejé que contratara al contratista barato. El trabajo se completó mientras yo estaba en mi trabajo diurno, incapaz de supervisar. Cuando pasé esa noche, todo se veía bien en la superficie. El contratista barato se había ido hacía tiempo, pagado en efectivo por mi padre, sin recibo, sin garantía, sin forma de contactarlo nuevamente. Pero noté cosas. Pequeñas cosas que hicieron que mi estómago se retorciera de preocupación. El calafateo alrededor de los accesorios del baño se veía descuidado. La conexión eléctrica exterior parecía suelta. Había un olor químico extraño cerca de la cimentación que no había estado ahí antes. La presión del agua en el fregadero de la cocina era más débil de lo que debería ser. Mencioné mis preocupaciones a mi padre, pero las descartó. Estás pensando demasiado. Maya. Todo está bien. El tipo hizo buen trabajo. Lo dejé pasar porque la casa estaba esencialmente terminada, y estaba tan cerca de mudarme.
Pensé que cualquier problema menor podría ser abordado más tarde. Ahora, sentada en mi auto afuera de una cafetería, cortando todo contacto con mi familia, me di cuenta de que esos no eran problemas menores en absoluto. Eran bombas de tiempo, y el cronómetro ya estaba corriendo. No les dije a mis padres lo que sospechaba. No les advertí sobre el trabajo de calidad inferior. No me ofrecía a arreglar los problemas que había notado. Por primera vez en mi vida adulta, decidí que sus problemas no eran mi responsabilidad resolver. En cambio, fui a casa a mi apartamento, empaqué mi ropa de trabajo y seguí mi rutina normal. Aparecí en mi trabajo en la agencia de marketing, completé mis proyectos, asistí a mis reuniones. Los colegas preguntaron sobre la casa. Habían estado siguiendo mis actualizaciones durante meses, y simplemente dije que el cronograma había cambiado. Mi teléfono zumbaba constantemente durante los primeros 2 días. Textos de mi madre preguntando si estaba bien, llamadas de mi padre queriendo hablar sobre la situación, mensajes de mi hermana preguntando cuándo sacaría mis cosas de mi apartamento para que pudiera empezar a decorar la casa de huéspedes. Los ignoré a todos. Para el tercer día, los mensajes habían cambiado de preocupados a frustrados. Maya, este tratamiento silencioso es infantil. Devuélveme la llamada. Papá, no entiendo por qué estás siendo tan dramática sobre esto. Somos familia. Mamá, sea cual sea tu problema, no lo desquites conmigo. No hice nada malo. Mi hermana borré cada mensaje sin responder. El silencio fue más difícil de lo que esperaba. 28 años de ser la buena hija, la responsable que siempre devolvía las llamadas, siempre aparecía, siempre arreglaba problemas. Romper ese patrón se sentía como nadar contracorriente contra mi propia naturaleza. Pero tenía un plan. No estaba completamente formado aún, pero se estaba volviendo más fuerte cada día. En el quinto día, me permití una pequeña indulgencia. Conduje pasando la casa, no para detenerme o confrontar a nadie, solo para ver. El auto de mi hermana estaba en el garaje, junto con el de mis padres. Probablemente estaban adentro haciendo planes para su mudanza, discutiendo cómo arreglar los muebles en el espacio que había diseñado, eligiendo colores de pintura para cubrir las paredes que había seleccionado cuidadosamente. Casi sentí pena por ellos. Casi. Porque mientras estaban ocupados celebrando su victoria, no tenían idea de lo que venía. Pensaron que se habían salido con la suya con el crimen perfecto. Manipularme para construir una casa para ellos. Luego dársela a la niña dorada mientras me descartaban. Lo que no se dieron cuenta fue que yo había construido esa casa desde la cimentación hacia arriba. Conocía cada tubería, cada cable, cada esquina donde se habían cortado esquinas. Sabía exactamente qué problemas estaban fermentándose bajo la superficie. Y sabía que surgirían pronto. También sabía algo más que se volvería importante más tarde. Legal, moral y prácticamente. No tenía obligación de arreglar problemas que no había creado. El trabajo hecho después de que dejé el proyecto no era mi responsabilidad. Por primera vez en mi vida iba a dejar que mi familia enfrentara las consecuencias de sus elecciones sin correr a salvarlos. El silencio terminaría cuando me necesitaran para algo. Y cuando eso pasara, descubrirían que la hija que habían dado por sentada había aprendido algunas lecciones muy importantes sobre familia, lealtad y autorrespeto. La primera llamada llegó exactamente una semana después de que salí de la casa de huéspedes. Era un martes por la mañana, y estaba tomando café antes del trabajo cuando mi teléfono sonó. El nombre de mi padre apareció en la pantalla. La dejé ir al buzón de voz. 20 minutos después, mi madre llamó. Luego mi hermana. Luego mi padre otra vez. Tenía suficiente curiosidad para escuchar los buzones de voz durante mi almuerzo. Maya, cariño, necesitamos hablar. Hay un pequeño problema con la casa de huéspedes con el que podrías ayudarnos. Devuélveme la llamada, por favor. La voz de mi padre estaba tensa, careciendo de su confianza usual. El siguiente mensaje era de mi madre. Maya, no entiendo por qué no contestas nuestras llamadas. Somos familia, y las familias resuelven los problemas juntas. Tu hermana encontró algunos daños por agua en el baño, y necesitamos tu consejo sobre a quién llamar. Daños por agua. Estaba esperando eso. El buzón de voz de mi hermana era predeciblemente dramático. Maya, no sé cuál es tu problema, pero hay problemas serios con esta casa. Y necesitas arreglarlos. El piso del baño está mojado, hay un olor raro y las luces siguen parpadeando. No puedo mudarme así. Borré todos los mensajes y volví al trabajo. Las llamadas se intensificaron en los siguientes días. Mi padre comenzó a dejar descripciones cada vez más detalladas de los problemas que estaban descubriendo. El baño tenía una fuga persistente que estaba deformando las tablas del piso. El fregadero de la cocina se estaba tapando. Las tomas eléctricas en el dormitorio no funcionaban correctamente. Había un olor mohoso por toda la casa que parecía estar empeorando. Maya, sé que estás molesta con nosotros, pero esto es serio. Necesitamos tu experiencia. Conoces esta casa mejor que nadie.
Esa última parte era verdad. Conocía la casa mejor que nadie. Sabía exactamente lo que estaba pasando y por qué. El contratista barato que mi padre había insistido en contratar había hecho trabajo descuidado en las conexiones finales. La plomería no estaba debidamente sellada, lo que explicaba la fuga del baño y el respaldo de la cocina. El trabajo eléctrico no cumplía con el código, lo que explicaba el parpadeo y las tomas muertas. ¿Y ese olor químico que había notado? Eso probablemente era del sellado inadecuado de la cimentación, que podría llevar a problemas de humedad y crecimiento potencial de moho. Todos problemas arreglables, todos problemas caros, todos problemas que requerirían rasgar algunos de los hermosos acabados que había seleccionado e instalado tan cuidadosamente. Pero no eran mis problemas. El viernes de esa primera semana, mi madre intentó un enfoque diferente. Apareció en mi oficina. Maya, necesitamos hablar, dijo, acomodándose en la silla frente a mi escritorio sin ser invitada. Estoy en el trabajo. Mamá, esto solo tomará un minuto. La casa de huéspedes tiene algunos problemas, y necesitamos tu ayuda para arreglarlos. Me recosté en mi silla y estudié su cara. Se veía cansada, estresada de una manera que no estaba acostumbrada a ver. Bien, ¿qué tipo de problemas? Bueno, hay algunos daños por agua en el baño, y problemas eléctricos, y un olor que no se va. Tu hermana no puede mudarse hasta que se resuelvan. Eso es lamentable, dije calmadamente. Parpadeó, claramente esperando más respuesta. Maya, supervisaste la construcción. Debes saber qué está causando estos problemas. Supervisé la construcción hasta que estuvo esencialmente completa. Cualquier problema que se desarrolló después de eso no es mi responsabilidad. Pero conoces la casa mejor que nadie. Al menos podrías recomendar a alguien para arreglar los problemas. Me volteé de regreso a la pantalla de mi computadora. Estoy segura de que pueden encontrar contratistas calificados. Hay muchos de ellos listados en línea. Maya. Su voz tomó ese tono suplicante que recordaba de la infancia, el que usaba cuando necesitaba que fuera la responsable. Somos familia. La familia ayuda a la familia. La miré entonces, y me aseguré de que mi expresión estuviera perfectamente calmada. Tienes absolutamente razón, mamá. La familia ayuda a la familia. Es interesante cómo eso solo parece aplicar cuando necesitan algo de mí. Se sonrojó. Eso no es justo. Siempre hemos estado ahí para ti. ¿Lo han estado? Porque desde donde estoy sentada, parece que yo he estado ahí para ustedes. He estado ahí para mi hermana. He sido comprensiva y servicial y responsable durante 28 años. Pero cuando necesité algo, cuando necesité que la casa que construí con mi propio dinero y trabajo fuera realmente mía como prometieron, ¿dónde estaba el apoyo familiar? Abrió la boca para discutir, pero levanté la mano. Tengo trabajo que hacer. Estoy segura de que descubrirán la situación de la casa. Se quedó ahí por otro momento, claramente esperando que cambiara de opinión. Cuando no lo hice, recogió su bolso y se fue sin otra palabra. Ese fin de semana, las llamadas se volvieron más frecuentes y más desesperadas. Mi padre admitió que habían recibido presupuestos de 3 contratistas diferentes, y las reparaciones costarían al menos $5,000. También descubrieron que parte del trabajo requeriría permisos, lo que significaba inspecciones, que podrían revelar otros problemas. Maya, por favor, cometimos un error sobre la situación de vivienda. Podemos resolver algo, pero ahora mismo necesitamos tu ayuda con los problemas inmediatos. Demasiado poco. Demasiado tarde. El domingo por la noche, mi hermana había dejado su cuarto buzón de voz del día. Maya, esto es ridículo. Se supone que debo estar planeando mi boda, no lidiando con desastres de construcción. Construiste esta casa. Necesitas asumir responsabilidad por arreglarla. La ironía era casi divertida. ¿Asumir responsabilidad por arreglarla? Había asumido responsabilidad por construirla. Había asumido responsabilidad por manejar cada detalle, resolver cada problema, tomar cada decisión, hasta el momento en que decidieron que ya no era mía. Ahora que había nuevos problemas que resolver, de repente recordaron cuán valiosas eran mis habilidades. De repente necesitaban a la hija responsable que siempre arreglaba todo. Pero ya no era esa hija. Esa hija había sido despedida, descartada, traicionada. La mujer en la que me estaba convirtiendo había aprendido una lección importante sobre la diferencia entre ser servicial y ser usada. Las llamadas siguieron llegando, pero seguí ignorándolas. Cada buzón de voz era más desesperado que el anterior, cada texto más suplicante. Me necesitaban ahora, pero por primera vez en mi vida adulta, sus necesidades no eran automáticamente mi problema a resolver. En la segunda semana, cuando quedó claro que no vendría a su rescate, mis padres cambiaron de táctica. Si no podían hacer que los ayudara voluntariamente, tratarían de avergonzarme para que lo hiciera. La primera señal fue una llamada de mi tía del lado de mi padre. Vivía a 3 estados de distancia,
Y rara vez hablábamos fuera de vacaciones y cumpleaños, así que su llamada fue inmediatamente sospechosa. Maya, cariño, solo quería ver cómo estabas. Tu padre mencionó que han estado teniendo algunas dificultades familiares. Pude escuchar la formulación cuidadosa, la forma en que estaba pescando información sin admitir lo que le habían dicho. Estoy bien. Gracias por preguntar. Bueno, qué bueno. Es solo que parecía preocupado por ti. Dijo que habías estado luchando con algunos problemas emocionales últimamente y que habías abandonado ayudar con algún proyecto de construcción. Ahí estaba. La narrativa familiar ya estaba siendo reescrita. No era la hija que había sido traicionada y descartada. Era la inestable teniendo un colapso emocional, abandonando responsabilidades familiares. No estoy luchando con nada, dije calmadamente. Simplemente ya no estoy disponible para resolver problemas que no creé. Oh, hizo una pausa, claramente no esperando esa respuesta. Bueno, estoy segura de que sea lo que haya pasado. Pueden resolverlo. La familia es tan importante. Después de que colgó, me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Mis padres estaban lanzando una campaña a gran escala para voltear a la familia extendida contra mí, pintándome como la hija irracional que los había abandonado en su momento de necesidad. La evidencia se acumuló en los siguientes días. Mi prima envió un texto preguntando si estaba bien porque había escuchado que estaba pasando por un momento difícil. Mi tío mencionó que había escuchado sobre algún drama familiar cuando me topé con él en el supermercado. Mi abuela llamó para revisar mi salud mental, porque mi madre estaba tan preocupada por mí. La historia que estaban contando se hizo más clara con cada interacción. Según la versión de mis padres de los eventos, me había ofrecido voluntariamente para ayudar con un proyecto de construcción, pero luego lo abandoné antes de la finalización, dejándolos con una casa dañada y sin forma de arreglarla. Se pintaron como víctimas de mi comportamiento irresponsable, padres preocupados tratando de ayudar a su hija con problemas mientras lidian con las consecuencias de mis malas decisiones. Eran muy cuidadosos sobre cómo lo contaban. Nunca mintieron directamente. Eso habría sido demasiado fácil de refutar. En cambio, torcieron la verdad, enfatizaron ciertos hechos mientras omitían otros, e implicaron cosas sin declararlas directamente. Sí, había estado involucrada en un proyecto de construcción. Sí, había problemas con la casa. Sí, había dejado de comunicarme con ellos. Pero omitieron detalles menores como el hecho de que había financiado todo el proyecto, manejado cada aspecto de la construcción, y sido traicionada en el último minuto. La parte más insidiosa era cómo enmarcaron mi silencio. En lugar de reconocer que habían regalado algo que me pertenecía, presentaron mi falta de respuesta como evidencia de inestabilidad. Maya está teniendo algún tipo de colapso. No devuelve nuestras llamadas. Estamos tan preocupados por ella. Era mastermente manipulativo. Y estaba funcionando. Comencé a recibir mensajes preocupados de miembros de la familia que no había escuchado en meses. Todos estaban tan preocupados por mí. Todos querían ayudarme a resolver las cosas con mis padres. Todos pensaban que debería ser más comprensiva, más perdonadora, más dispuesta a comprometerse. La familia es para siempre, mi abuela dijo durante una de sus llamadas de verificación. Sea lo que sea que pasó, te arrepentirás de dejar que el orgullo se interponga entre tú y tus padres. Orgullo. Como si defenderme fuera un defecto de carácter. La peor parte fue descubrir cuán completamente mis padres habían envenenado el pozo. En un happy hour del trabajo, una colega mencionó que su esposo se había topado con mi padre en la ferretería. Según la historia que contó, había comenzado un proyecto de construcción que no podía permitirme. Luego tuve algún tipo de colapso nervioso y desaparecí, dejándolos para lidiar con el desastre. Parecía realmente preocupado por ti, dijo con simpatía genuina. ¿Estás recibiendo la ayuda que necesitas? La ayuda que necesito. Como si yo fuera la que tenía problemas. Me di cuenta entonces de cuán cuidadosamente habían elaborado su narrativa. No solo estaban tratando de hacer que arreglara la casa, estaban sistemáticamente destruyendo mi reputación para asegurar que cuando la gente escuchara mi lado de la historia, ya estarían preparados para descartarla como los delirios de una persona inestable. Era brillante, realmente. Malévolo, pero brillante. 3 semanas en mi silencio. Comenzaron a aparecer grietas en la narrativa cuidadosamente construida de mis padres. La verdad, resulta, es más difícil de contener que las mentiras. La primera filtración vino de una fuente inesperada. El cartero. Estaba revisando mi correo una noche cuando mi vecino se me acercó. Habíamos vivido uno al lado del otro durante 2 años y teníamos una relación amistosa pero distante, del tipo donde saludas con la mano y haces charla casual sobre el clima. «Hola, Maya», dijo viéndose incómodo. «Espero que no te moleste que pregunte, pero ¿está todo bien con el proyecto de la casa de tus padres?» Mi estómago se apretó. «¿Qué quieres decir?» «Bueno,
El cartero mencionó que ha estado entregando muchas cartas certificadas a su dirección últimamente. Cosas de aspecto oficial. Y mi esposa vio lo que parecía un inspector de la ciudad allí ayer. Cartas certificadas. Inspectores de la ciudad. Los problemas eran peores de lo que había pensado. No sabría, dije honestamente. Ya no estoy involucrada con ese proyecto. Asintió. Pero pude ver las preguntas en sus ojos. Si no estaba involucrada, ¿quién estaba manejando los problemas? ¿Y por qué había tantos problemas de aspecto oficial? La segunda filtración vino de mi peluquera, de todas las personas. Había estado cortando el cabello de mi familia durante 15 años y nos conocía bien a todos. Tus pobres padres, dijo mientras recortaba mis puntas. Tu madre estuvo aquí la semana pasada y se veía exhausta. Todos esos problemas con la adición de la casa con los que están lidiando. ¿Adición? La casa de huéspedes en su patio trasero. Dijo que había problemas de moho ahora, y la ciudad podría hacerlos derribar todos si no pueden arreglar los problemas de permisos. Problemas de moho. Problemas de permisos. Mis sospechas sobre el trabajo de cimentación estaban demostrando ser correctas, y era peor de lo que esperaba. Qué lástima, dije cuidadosamente. Mencionó que habías sido muy servicial con la construcción inicial, pero que tuviste que alejarte debido a compromisos de trabajo. Parecía realmente estresada sobre manejarlo todo sin ti. Interesante. Al hablar con la peluquera, de repente era la hija servicial que se había alejado debido al trabajo, no la hija inestable teniendo un colapso. La tercera filtración fue la más significativa. Las amigas de mi hermana. Me topé con una de ellas en la cafetería donde había pasado esa primera mañana después de salir de la casa de huéspedes. Me reconoció y se acercó, su cara llena de simpatía. Maya, ¿cómo estás aguantando todo el drama de la casa? Estoy bien, dije, genuinamente curiosa sobre lo que había escuchado. Tu hermana está tan frustrada. Sigue posteando sobre ello en nuestro chat grupal. La situación del moho suena terrible, y ahora está diciendo que toda la cimentación podría necesitar ser rehecha. Trabajo de cimentación. Eso sería un desastre completo, requiriendo que la casa fuera esencialmente reconstruida desde cero. Suena complicado, concordé. También está furiosa sobre el cronograma de la boda. Se suponía que se mudaría el próximo mes, pero ahora está diciendo que podrían ser meses antes de que sea habitable. Su prometido está empezando a mirar apartamentos en su lugar. Esto era noticia para mí. La boda de mi hermana era en octubre, solo 4 meses más. Si no podía mudarse a la casa de huéspedes, necesitaría encontrar vivienda alternativa, lo que significaría gastos adicionales durante un tiempo ya costoso. Sigue diciendo que alguien necesita asumir responsabilidad por el desastre, pero no está claro quién se supone que sea esa persona. Quiero decir, ¿quién realmente construyó la casa? Ahí estaba la pregunta que desenredaría todo. ¿Quién construyó la casa? ¿Quién manejó la construcción? ¿Quién eligió los contratistas y supervisó el trabajo? Esa es una buena pregunta, dije. Durante los siguientes días, más detalles emergieron de varias fuentes. Los problemas ya no eran solo cosméticos. Eran estructurales y potencialmente peligrosos. El sellado inadecuado de la cimentación había llevado realmente a problemas de humedad, que habían creado condiciones ideales para el crecimiento de moho. El trabajo eléctrico era tan de baja calidad que representaba un riesgo de incendio. Los problemas de plomería habían empeorado, causando daños por agua que se extendían más allá del baño. Pero el desarrollo más interesante fue la situación de los permisos. Aparentemente, el trabajo final hecho por el contratista barato de mi padre había sido completado sin permisos o inspecciones adecuadas. Cuando mis padres finalmente llamaron a contratistas legítimos para evaluar el daño, esos contratistas fueron requeridos a reportar el trabajo sin permisos a la ciudad. Ahora mis padres enfrentaban no solo costos de reparación, sino multas, inspecciones obligatorias, y la posibilidad de tener que traer todo al código actual, lo que podría significar destripar y reconstruir porciones significativas de la casa. Las implicaciones financieras eran asombrosas. Lo que había comenzado como algunos miles de dólares en costos de reparación, ahora parecía que podría requerir decenas de miles para resolver adecuadamente. Y a través de todo esto, los miembros de la familia seguían haciendo las mismas preguntas. ¿Quién era responsable de la construcción? ¿Quién había manejado el proyecto? ¿Quién sabía lo suficiente sobre la casa para guiar las reparaciones? Las respuestas a esas preguntas llevaban de vuelta a mí, lo que hacía mi ausencia continua cada vez más difícil de explicar para mis padres. ¿Cómo podían afirmar que estaba teniendo un colapso cuando claramente era la única con la experiencia para resolver sus problemas? ¿Cómo podían pintarme como irresponsable cuando el desastre había sido creado por trabajo hecho después de que dejé el proyecto? Lentamente, la historia real comenzó a emerger en las conversaciones familiares. No era la hija inestable que había abandonado un proyecto. Era la hija competente que había construido algo hermoso, solo para que me lo quitaran en el último minuto. La narrativa estaba cambiando.
Y mis padres podían sentirlo. Las llamadas se volvieron más frecuentes, los buzones de voz más desesperados, los intentos de contactarme más creativos. Pero permanecí en silencio. No porque estuviera teniendo un colapso, y no porque estuviera siendo terca. Permanecí en silencio porque estaba aprendiendo algo importante sobre dinámicas de poder y manipulación familiar. Por primera vez en mi vida, tenía algo que necesitaban más de lo que yo necesitaba su aprobación. Y finalmente estaba lista para usar esa influencia. 4 semanas después de que salí de la casa de huéspedes, mi hermana finalmente se quebró. Estaba en casa un sábado por la mañana, disfrutando del primer fin de semana pacífico que había tenido en meses, cuando mi teléfono sonó con su número. Contra mi mejor juicio contesté. ¡Maya! Su voz estaba estridente de frustración y pánico apenas contenido. Finalmente. ¿Tienes alguna idea de lo que nos has hecho pasar? Buenos días para ti también, dije calmadamente. No me vengas con eso. Esto es serio. La casa está inhabitable. Hay moho creciendo en las paredes. El piso del baño se está pudriendo, y el inspector de la ciudad dice que el trabajo eléctrico es peligroso. Podríamos tener que derribar todo. Eso suena caro. ¿Caro? Su voz se quebró. Maya, esto es un desastre. Mi boda es en 3 meses y no tengo dónde vivir. Los contratistas están diciendo que podría tomar 6 meses y $40,000 arreglarlo todo adecuadamente. $40,000. La casa que había construido por 15,000 ahora costaría casi 3 veces esa cantidad reparar. La ironía era casi poética. Siento escuchar eso, dije. Y lo decía en serio. Lo sentía. Sentía que la codicia de mis padres y el derecho de mi hermana habían llevado a este desastre. ¿Lo sientes? Estaba gritando ahora. Maya, construiste esta casa. Conoces cada tubería, cada cable, cada esquina que fue cortada. Tienes que ayudarnos. En realidad, no corté esquinas. Contraté contratistas calificados, usé materiales de calidad, y seguí todos los procedimientos adecuados. Los problemas que estás describiendo pasaron después de que dejé el proyecto. Pero supervisaste todo. Sabes a quién llamar, cómo arreglarlo, qué necesita hacerse. Supervisé la construcción hasta que estuvo esencialmente completa. Lo que pasó después de eso, el trabajo que tu padre contrató a alguien para hacer, eso no es mi responsabilidad. Hubo un largo silencio. Cuando habló otra vez, su voz era diferente, más pequeña, más desesperada. Maya, por favor. Sé que lo que pasó con la situación de vivienda fue complicado, pero esto es más grande que eso ahora. Necesitamos tu ayuda. ¿Complicado? Me reí, y hasta yo me sorprendí de cuán amargo sonó. ¿Es así como lo estamos llamando ahora? ¿Complicado? Mira, tal vez mamá y papá cometieron un error sobre quién debería vivir ahí. Tal vez podamos resolver algo. Pero ahora mismo necesitamos enfocarnos en arreglar los problemas inmediatos. Te diré algo, dije, recostándome en mi silla. No estoy disponible para arreglar problemas que no creé. Construí una casa hermosa y funcional usando contratistas de calidad y procedimientos adecuados. Alguien más hizo elecciones diferentes sobre el trabajo final, y ahora están lidiando con las consecuencias de esas elecciones. Pero Maya, somos familia. Sí, lo somos. ¿Y sabes qué hacen las familias? Se mantienen las promesas unas a otras. No se manipulan unas a otras para financiar proyectos solo para regalarlos en el último minuto. No se pintan unas a otras como inestables cuando se rehúsan a limpiar desastres que no hicieron. No sé de qué estás hablando. ¿No sabes? ¿No sabes sobre las llamadas a nuestros parientes? ¿La historia sobre cómo tuve algún tipo de colapso y abandoné un proyecto de construcción? ¿La narrativa sobre pobres mamá y papá lidiando con el comportamiento irresponsable de su hija con problemas? Otro silencio. Maya, yo no... Quiero decir, podría haber mencionado a algunas personas que estabas molesta, pero todos ustedes decidieron que era más fácil hacerme la villana que admitir que me traicionaron. No te traicionamos. Solo pensamos que funcionaría mejor si yo vivía ahí. Eres mayor, más establecida, tienes más opciones. Tenía $15,000 en ahorros y 8 meses de mi vida invertidos en esa casa. Tenía planes, sueños, un futuro mapeado en ese espacio. Lo que no tenía era el lujo de ser la favorita de la familia que recibe todo lo que quiere. Comenzó a llorar entonces, sollozos grandes y dramáticos que habrían funcionado conmigo hace un mes. Maya, por favor, no sé qué hacer. Mi prometido está hablando de posponer la boda. Mamá y papá están peleando constantemente sobre dinero. Los contratistas están diciendo que el daño podría extenderse a la casa principal si no actuamos pronto. Necesito tu ayuda. Necesitas mi experiencia. Corregí. La misma experiencia que todos ustedes descartaron cuando decidieron que no era lo suficientemente importante para mantener mi propia casa. Eso no es... Nunca dijimos que no eras importante. Las acciones hablan más fuerte que las palabras.
Y sus acciones me dijeron exactamente qué tan importante era para esta familia. Entonces, ¿qué? ¿Vas a dejar que todo se desplome? ¿Vas a castigarnos a todos porque tus sentimientos fueron heridos? ¿Mis sentimientos fueron heridos? Me levanté, la ira finalmente rompiendo mi fachada calmada. Mi hermana, mis sentimientos no fueron heridos. Fui robada, fui manipulada, fui usada y descartada como una contratista cuyos servicios ya no eran necesarios. «¡Pero somos familia!», repitió desesperadamente. «Entonces actúen como tal. Asuman responsabilidad por las elecciones que todos hicieron. Lidien con las consecuencias como adultos en lugar de esperar que yo aparezca y arregle todo como siempre hago. Maya, tengo que irme. Espero que descubran su situación de vivienda». Colgué y apagué mi teléfono. Mis manos temblaban, pero no de ira. De liberación. Por primera vez en 28 años, me había rehusado a ser la arregladora de la familia. Me había rehusado a priorizar su crisis sobre mi propia dignidad. Se sentía aterrador y empoderador al mismo tiempo. Me necesitaban desesperadamente ahora, pero finalmente estaba aprendiendo que ser necesitada y ser valorada son dos cosas completamente diferentes. Y estaba cansada de conformarme con una cuando merecía ambas. 6 semanas después de alejarme de la casa de huéspedes, finalmente estaba encontrando mi ritmo en esta nueva versión de mí misma. La hija que decía no, que establecía límites, que se rehusaba a ser dada por sentada. Mis días eran pacíficos. Mis niveles de estrés se habían desplomado, y por primera vez en años, estaba tomando decisiones basadas en lo que yo quería, en lugar de lo que mi familia necesitaba. Entonces mi madre llamó con noticias que lo cambiaron todo. «Maya, cariño, sé que no quieres hablar con nosotros, pero quería avisarte que tu padre y yo vamos a visitar a su hermana en Arizona. Ha tenido problemas de salud y necesitamos estar ahí por algunas semanas». Casi me reí de la ironía. Necesitaban estar ahí para la familia, pero no habían estado ahí para mí cuando los necesité. «Espero que esté bien», dije neutralmente. «Volamos el próximo viernes. Tu hermana se quedará en la casa de su prometido mientras estemos fuera. Tiene miedo de estar sola en la casa principal con todos los problemas de construcción pasando en el patio trasero». Algo sobre la forma en que lo dijo hizo que mi pulso se acelerara. ¿Entonces la casa estará vacía? Bueno, sí. Pero Maya, espero que cuando regresemos podamos todos sentarnos y resolver esto. La situación se ha vuelto tan complicada y necesitamos tu experiencia para... Dejé de escuchar. La casa estaría vacía durante 2 semanas. Mi hermana se quedaría con su prometido. Nadie estaría cerca para presenciar lo que sea que pasara en esa propiedad. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sonreí. Realmente sonreí. «Espero que tengan un viaje seguro», dije, cortando su súplica por ayuda. Después de colgar, me senté en mi apartamento y dejé que una idea tomara forma. Una idea salvaje, audaz, probablemente loca que hizo que mi corazón se acelerara de posibilidad. La casa de huéspedes era un desastre ahora, inhabitable, estructuralmente comprometida, una carga financiera que amenazaba con extender daño a la casa principal. La ciudad había emitido citaciones. Los contratistas hablaban de 6 meses de trabajo y $40,000 en reparaciones. Mi hermana no podía vivir ahí, ni siquiera visitarla con seguridad. Pero aún era la casa que había construido. Cada viga, cada travesaño, cada accesorio cuidadosamente elegido. Había seleccionado todo, supervisado su instalación, observado tomar forma de la nada en algo hermoso. Antes de que el contratista barato la arruinara, había sido perfecta. También había sido mía. Legalmente, moralmente, en todas las formas que importaban excepto la única que contaba. La había financiado, diseñado, construido. La única razón por la que no era oficialmente mía era porque confié en la promesa de mis padres de que sería mía para siempre. ¿Y si retomaba lo que era legítimamente mío? No el edificio. Ese estaba comprometido más allá de la reparación ahora. Pero los materiales, los accesorios, los elementos que había elegido y pagado, ¿y si los reclamaba de la manera más directa posible? Pasé el fin de semana investigando empresas de demolición, servicios de alquiler de equipos, opciones de manejo de desechos. Me dije a mí misma que solo estaba explorando posibilidades, solo satisfaciendo curiosidad. Pero en el fondo, sabía que estaba planeando algo que sería o el momento más empoderador de mi vida, o la decisión más destructiva que hubiera tomado jamás. Mientras más pensaba en ello, más lógico parecía. La casa estaba esencialmente condenada. Todos acordaban que necesitaría ser vaciada y reconstruida de todas formas. El moho y daño por agua habían hecho la estructura insegura. Los problemas de cimentación significaban que todo tendría que ser derribado hasta las vigas como mínimo. Solo estaría acelerando lo inevitable. El miércoles había llamado a 3 empresas de demolición diferentes para cotizaciones.
Les dije que necesitaba una estructura pequeña demolida y removida rápidamente, mientras mis vecinos estuvieran fuera de la ciudad. 2 de ellas estaban reservadas por meses, pero la tercera, una operación pequeña dirigida por un hombre que había estado en el negocio por 20 años, podía hacerlo la siguiente semana. Es solo una casa de huéspedes, expliqué. Alrededor de 600 pies cuadrados. Necesita ser derribada debido a problemas estructurales. Sin problema, dijo. Trabajo de un día. Podemos derribarla y cargarla en 8 horas, fácil. El sitio quedará limpio como un silbato cuando terminemos. El costo era razonable. Menos de lo que mis padres gastarían en un solo mes de intentos de reparación. Tenía suficiente en mi cuenta corriente para cubrirlo sin tocar mis ahorros restantes. ¿Cuándo pueden hacerlo?, pregunté. ¿El martes que viene te funciona? Se supone que el clima estará despejado y estamos entre trabajos más grandes. Martes. 5 días después de que mis padres se fueran a Arizona. Timing perfecto. Eso suena ideal, dije, tratando de mantener la emoción fuera de mi voz. Después de colgar, me senté en mi apartamento y realmente consideré lo que estaba planeando. Esto no era un pequeño acto de rebelión o un gesto simbólico. Esto era nuclear. Esto era final. Esto era el tipo de cosa que quemaría todos los puentes entre mi familia y yo para siempre. Pero mientras pensaba en las últimas 6 semanas, la manipulación, las mentiras, la campaña de difamación, la completa falta de responsabilidad o disculpa, me di cuenta de algo importante. Esos puentes ya estaban quemados. Habían sido quemados el momento en que mis padres decidieron traicionarme después de que les di todo lo que tenía. Solo estaba haciendo la destrucción visible. El lunes por la noche, apenas dormí. Mi mente corría entre emoción, terror y una extraña sensación de calma justiciera que nunca había experimentado antes. A las 6 a.m. estaba vestida y lista, parada en mi cocina con café y tostada que no podía comer. Esto realmente estaba pasando. A las 7:30 conduje al vecindario de mis padres y estacioné en la esquina, esperando. A exactamente las 8 a.m., un camión grande rugió por la calle, seguido por un vehículo más pequeño cargando lo que parecía una excavadora portátil. Mi equipo de demolición había llegado. Caminé para encontrarlos mientras estacionaban frente a la casa. El dueño, un hombre curtido en sus 50 llamado Rick, salió del camión y extendió su mano. Debe ser Maya. ¿Lista para derribar esta cosa? Absolutamente, dije, sorprendida de cuán firme sonaba mi voz. Rick y su equipo de 2 personas caminaron alrededor de la casa de huéspedes, evaluando el trabajo. Habían hecho esto cientos de veces. Para ellos era solo otro día de trabajo. No sabían que estaban demoliendo 8 meses de mi vida, $15,000 de mis sueños, y los últimos remanentes de mi relación con mi familia. No debería tomar más de 4 horas, Rick dijo, poniéndose guantes de trabajo. Comenzaremos con el interior. Sacar cualquier cosa salvable primero, luego derribar la estructura y cargar todo en el camión de basura. El sitio estará limpio y nivelado cuando terminemos. ¿Qué pasa con las utilidades?, pregunté. Ya revisamos. Agua y electricidad fueron cortadas la semana pasada según los registros de la ciudad. La línea de gas nunca fue conectada. Estamos listos. Perfecto. Hasta las utilidades habían sido desconectadas debido a los problemas de seguridad. No habría complicaciones. Problemas de último minuto. Los primeros vecinos comenzaron a emerger de sus casas alrededor de las 8:30, atraídos por el ruido del equipo siendo descargado. Reconocí varios de ellos de mis meses supervisando la construcción. Saludaron con la mano y gritaron saludos. «Buenos días, Maya. ¿Otro proyecto de renovación?» «Algo así», grité de vuelta. «Tus padres ciertamente te mantienen ocupada con estas mejoras». Sonreí y saludé, sin corregir sus suposiciones. Para todos los que miraban, esto se veía exactamente como lo que parecía ser. Un proyecto de construcción normal, supervisado por la misma mujer joven competente que había manejado el proceso de construcción original. El equipo trabajó con eficiencia impresionante. Comenzaron removiendo accesorios salvables, los gabinetes de cocina que había elegido, el tocador del baño sobre el que había agonizado, las luminarias que instalé yo misma. Todo fue cuidadosamente cargado en el camión. ¿Quieres estos guardados para la reconstrucción?, Rick preguntó, gesticulando hacia una pila de hardware. No, dije firmemente. Todo se va. A las 10 a.m., habían despojado el interior hasta las vigas, revelando la extensión del daño que se había desarrollado durante el último mes. El daño por agua era peor de lo que había imaginado. Moho negro extendido a través de múltiples paredes, y las vigas del piso visiblemente deformadas. El trabajo eléctrico era claramente de calidad inferior, con cajas de empalme que no cumplían el código, y cableado que se veía peligroso. Bueno que estés derribando esto, uno de los miembros del equipo comentó.
Este lugar era un desastre esperando a pasar. Eso pensé también, concordé. La demolición real comenzó alrededor de las 11 a.m. Ver la excavadora rasgar las paredes que había pintado, ver el techo que había elegido colapsar, debería haber sido devastador. En lugar de eso, sentí algo que no esperaba. Alivio. Cada viga que caía era una pieza de traición siendo removida. Cada pared que se desplomaba era una promesa rota siendo removida. Cada carga de escombros que iba al camión era parte de mi vida antigua. La vida donde aceptaba menos de lo que merecía, siendo llevada para siempre. Los vecinos continuaron pasando durante la mañana. La mayoría asumió que mis padres habían decidido empezar de nuevo después de los problemas de construcción, y eran comprensivos sobre el gasto y la molestia. Estas cosas pasan, una mujer mayor dijo, moviendo la cabeza. Mejor derribar y hacerlo bien que seguir tirando dinero bueno tras el malo. Eso fue exactamente lo que decidimos, concordé. Al mediodía, la casa de huéspedes había desaparecido completamente. Donde había habido un edificio esa mañana, ahora había solo suelo limpio y nivelado. El equipo trabajó por otra hora, removiendo cada pedazo de escombros, cada clavo, cada fragmento de la estructura. Todo listo, Rick anunció, limpiándose las manos en los jeans. Ni siquiera sabrías que alguna vez hubo algo aquí. Tenía razón. El espacio se veía exactamente como había antes de que la construcción comenzara 8 meses atrás. Solo una esquina vacía del patio trasero de mis padres, sombreada por robles, lista para lo que viniera después. Pagué a Rick en efectivo. Agradecí a su equipo. Y los vi partir con todo lo que quedaba de mi casa de huéspedes cargado en su camión. Entonces me quedé sola en el patio trasero de mis padres, en el lugar donde mis sueños habían sido construidos y destruidos, y finalmente, definitivamente, reclamados. Era la 1 p.m. de un martes. Mis padres no regresarían de Arizona por otros 10 días. Mi hermana no descubriría lo que había pasado hasta que ellos regresaran, porque estaba evitando la propiedad completamente debido a los problemas de construcción. Por 10 días, sería la única persona en el mundo que sabía que la casa de huéspedes, la fuente de tanto conflicto, gasto y drama familiar, ya no existía más. El pensamiento me mareó con una mezcla de terror y euforia. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. Caminé de vuelta a mi auto. Entré y conduje a casa a mi apartamento. Hice almuerzo, lavé algo de ropa y pasé la tarde leyendo un libro como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Había retomado mi poder de la manera más completa posible. Había resuelto todos sus problemas. El moho, el daño estructural, los problemas de permisos, la carga financiera, en una sola mañana. ¿Querían que arreglara la casa? Bueno, la había arreglado permanentemente. Los siguientes 10 días fueron los más pacíficos de mi vida adulta. Fui al trabajo, cené con amigos, me puse al día con el sueño, y disfruté un nivel de calma mental que no había experimentado en años. Cada vez que pensaba en lo que había hecho, sentía una onda de satisfacción tan pura que era casi intoxicante. Sabía que el ajuste de cuentas venía, pero ya no tenía miedo de él. Mis padres regresaron de Arizona un jueves por la noche. Sabía esto porque mi madre me había enviado información de vuelo días antes, aún esperando que me ofreciera a recogerlos del aeropuerto. No respondí a ese texto, así como no había respondido a ninguno de sus mensajes durante las últimas 2 semanas. El viernes por la mañana pasó silenciosamente. Pensé que estarían lidiando con jet lag, desempacando, poniéndose al día con correo y mensajes. El descubrimiento vendría pronto. La llamada llegó a las 2:47 p.m. El nombre de mi padre apareció en la pantalla de mi teléfono, y por primera vez en 10 semanas contesté. Hola, papá. El sonido que vino por el teléfono apenas era humano, un ruido estrangulado, jadeante que podría haber sido mi nombre. ¿Maya? Su voz se quebró en las sílabas. Maya, ¿dónde? ¿Qué? ¿La casa? ¿Qué pasa con la casa? Se fue. Las palabras explotaron de él. La casa de huéspedes se fue. No hay nada ahí, es solo suelo vacío. Oh, dije calmadamente. Sí. La mandé demoler. Silencio. Silencio completo. Absoluto que se extendió tanto que me pregunté si la llamada se había cortado. ¿Tú? ¿Qué? La mandé demoler. El martes pasado. El equipo de demolición hizo un trabajo excelente. Limpiaron todo. Dejaron el sitio perfectamente nivelado. No puedes haber... Maya, eso es imposible. No puedes simplemente demoler la propiedad de otra persona. ¿La propiedad de otra persona? Dejé que eso colgara en el aire por un momento. ¿De quién era la propiedad? ¿Papá? Era nosotros. Estaba en nuestro terreno. ¿Construida con el dinero de quién? ¿Diseñada por quién? ¿Supervisada por quién? ¿Quién eligió cada material, cada accesorio, cada detalle de esa casa? Pero no puedes... Esto es...
Maya, ¿tienes alguna idea de lo que has hecho? Sé exactamente lo que hice. Resolví todos sus problemas. No más problemas de Mo, no más daño estructural, no más violaciones de permisos, no más facturas de contratistas. De nada. Pude escucharlo luchando por respirar, luchando por procesar lo que le estaba diciendo. Maya, por favor dime que esto es algún tipo de broma. Por favor dime que no realmente... ¿Te gustaría que te enviara fotos del sitio limpio? El equipo de demolición documentó todo completamente. El sonido que hizo entonces estaba entre un sollozo y un grito. Maya, esa casa valía... Incluso con los problemas, aún era... solo los materiales. Valían $15,000 cuando pagué por ellos. Simplemente reclamé mi inversión. Pero la casa, la salud de mi hermana, el estrés de lidiar con todos esos problemas... Necesitábamos... Se suponía que nos ayudaras. Los ayudé. Terminé sus problemas permanentemente. Pude escuchar a mi madre llorando en el fondo, y la voz de mi hermana elevándose en lo que sonaba como histeria. Maya, la voz de mi padre estaba suplicando ahora, rota de una manera que nunca había escuchado antes. Podemos resolver esto. Podemos reconstruir. Podemos arreglar esto. ¿Con qué dinero, papá? Me dijiste el mes pasado que solo las reparaciones costarían $40,000. ¿Cuánto crees que costará reconstruir desde cero? Descubriremos algo. Sacaremos préstamos, haremos... Ustedes lo descubrirán, concordé. Sin mí. Maya, por favor. Somos familia. La familia perdona. La familia resuelve problemas juntos. Tienes absolutamente razón, dije. La familia debería resolver problemas juntos. La familia debería mantener promesas unos a otros. La familia debería apoyarse unos a otros en lugar de manipularse y traicionarse. Me alegra que estemos de acuerdo en lo que la familia debería hacer. Cometimos errores, dijo desesperadamente. Podemos admitir eso ahora. Manejamos mal la situación de vivienda. Pero Maya, lo que has hecho, ¿esto es qué, papá? ¿Decisivo? ¿Efectivo? ¿Final? Esto está destruyendo nuestra familia. No, dije suavemente. Ustedes destruyeron nuestra familia hace 2 meses cuando decidieron que mis sueños no importaban tanto como la conveniencia de mi hermana. Solo hice la destrucción visible. Pude escuchar a los 3 llorando ahora. Mis padres, mi hermana, tal vez su prometido también. El sonido debería haber roto mi corazón. Hace 1 mes me habría enviado corriendo allá para arreglar todo, para disculparme, para hacer todo mejor. Pero no sentí nada excepto una calma profunda y establecida. Maya, mi madre había tomado el teléfono ahora. Su voz espesa de lágrimas. Bebé, por favor. Sabemos que te lastimamos, pero esto es demasiado. Esto es demasiado lejos. ¿Lo es? ¿Mamá? Porque desde donde estoy sentada, esto se siente exactamente correcto. Por primera vez en mi vida adulta, las consecuencias por las decisiones familiares están siendo llevadas por las personas que tomaron esas decisiones, no por mí. Pero estamos arruinados. El dinero que gastamos en inspecciones y contratistas, y ahora no hay nada que mostrar. La boda de tu hermana, nuestros ahorros. Esos suenan como problemas que necesitarán resolver. Estoy segura de que descubrirán algo. Son muy creativos cuando necesitan serlo. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono inmediatamente comenzó a sonar otra vez. Lo apagué. Por primera vez en 2 meses, me sentí completamente libre. La casa de huéspedes se había ido. Los problemas financieros de mi familia ya no eran mi responsabilidad resolver, y ya no tenía que cargar el peso de ser la hija que siempre se sacrificaba para el beneficio de todos los demás. Había quemado todos los puentes, chamuscado todas las relaciones, explotado toda posibilidad de reconciliación, y nunca me había sentido más en paz en toda mi vida. Eso fue hace 8 meses, y estoy escribiendo esto desde mi nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Un hermoso de un dormitorio con pisos de madera y una isla de cocina donde desayuno cada mañana mientras veo el amanecer por mis propias ventanas. Déjame contarte qué pasó con todos, porque sé que te lo estás preguntando. Mis padres nunca se recuperaron financieramente del desastre de la casa de huéspedes. Entre el dinero que ya habían gastado en inspecciones y contratistas, más los préstamos que habían sacado esperando recuperar costos a través de pagos de renta de mi hermana, se habían estirado más allá de sus medios. Terminaron vendiendo su casa 6 meses después y mudándose a un pequeño condominio al otro lado de la ciudad. ¿La ironía? Vendieron a una pareja joven que amó el patio trasero grande y específicamente mencionó sus planes de construir una casa de huéspedes en esa esquina vacía. Me enteré de esto por mi peluquera, que se enteró por mi madre durante lo que fue aparentemente una cita muy llorosa. La boda de mi hermana sí pasó, aunque muy reducida del evento elaborado que había planeado originalmente. Su prometido, mostrando más sentido del que alguien le había dado crédito, insistió en que encontraran su propio apartamento
y comenzaran su matrimonio sin el drama de arreglos de vivienda de familia extendida. Aún están juntos, viviendo en un lugar modesto al otro lado de la ciudad, y por lo que escucho a través de conocidos mutuos, están realmente más felices sin la interferencia familiar constante. Ella nunca superó el shock de lo que hice. Según nuestra prima, aún trae la demolición en reuniones familiares. Aún no puede entender cómo destruí algo tan hermoso por despecho. No entiende que no destruí algo hermoso. Reclamé algo que era mío y terminé algo que se había vuelto tóxico. Mis padres intentaron buscar acción legal contra mí inicialmente. Consultaron con 3 abogados diferentes, todos quienes dijeron lo mismo. Había financiado la construcción, supervisado el trabajo, y la demolición ocurrió en una estructura que ya estaba condenada por la ciudad debido a violaciones de seguridad. No había caso. El drama de la familia extendida se desarrolló exactamente como esperarías. Algunos parientes tomaron el lado de mis padres, viéndome como la hija vengativa que fue demasiado lejos. Otros, una vez que supieron la historia completa, discretamente se acercaron para expresar apoyo por mi decisión. Mi abuela, sorprendentemente, estaba en el segundo grupo. A veces, me dijo durante una llamada que llegó 3 meses después de la demolición, tienes que tomar decisiones que otras personas no entienden. Estoy orgullosa de ti por defenderte, aunque haya sido doloroso. Las consecuencias profesionales fueron mínimas. Mis compañeros de trabajo habían seguido la saga desde el principio y entendieron que había sido manipulada y traicionada. Si algo, mi reputación en el trabajo mejoró, aparentemente, tomar acción decisiva para reclamar lo que era mío demostró cualidades de liderazgo que mi jefe encontró impresionantes. Fui promovida 4 meses después. Las consecuencias personales fueron más complejas. Sí, perdí las relaciones familiares inmediatas, pero gané algo más valioso: autorrespeto. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba cargando el peso de los problemas de todos. No era la arregladora de la familia, la responsable, la hija que siempre se sacrificaba para el beneficio de todos. Era solo Maya, viviendo mi propia vida, tomando mis propias decisiones, manteniendo mi propio consejo. Comencé a salir otra vez. Realmente salir. No solo aceptar cualquier migaja de atención que viniera entre crisis familiares. Conocí a alguien maravilloso hace 6 meses. Un hombre que realmente aprecia mi competencia en lugar de explotarla, que apoya mis decisiones en lugar de esperar que apoye las de todos los demás. Cuando le conté la historia de la casa de huéspedes, su respuesta fue inmediata. Bien por ti. Se lo merecían. Fue cuando supe que había encontrado a alguien que valía la pena mantener. Aún pienso en esa mañana de martes a veces, sobre el sonido del equipo de demolición y la vista de mis sueños siendo cargados en un camión. Pero ya no me entristece. Me enorgullece. Aprendí algo importante ese día. Hay una diferencia entre ser amorosa y ser usada. Entre estar orientada a la familia y ser explotada. Entre ser comprensiva y ser un felpudo. Los $15,000 que perdí en esa demolición fue el mejor dinero que jamás gasté. Compró algo invaluable. El conocimiento de que valgo más que ser la solución de todos para sus problemas. ¿Me arrepiento? A veces la gente me pregunta eso, usualmente con una mezcla de horror y fascinación por lo que hice. La respuesta es complicada. Me arrepiento de que llegara a ese punto. Me arrepiento de que el comportamiento de mi familia fuera tan tóxico que la acción nuclear se sintiera como la única opción. Me arrepiento de los años que desperdicié siendo la buena hija que siempre renunciaba a sus sueños por la conveniencia de todos. Pero me arrepiento de retomar mi poder. Me arrepiento de rehusarme a ser manipulada más. Me arrepiento de elegir mi propia dignidad sobre su disfunción. Nunca. La casa de huéspedes se fue, pero aún estoy aquí, más fuerte, más sabia, y finalmente libre de construir algo hermoso. No una casa esta vez, sino una vida donde soy valorada por quien soy, no solo por lo que puedo proveer. Mis padres pasan conduciendo por mi nuevo apartamento a veces. Lo sé porque el edificio da a una calle principal, y mi vecina mencionó verlos disminuir la velocidad cuando pasan. Nunca se detienen, nunca llaman más. Los puentes están completamente quemados, y todos estamos viviendo con las consecuencias de decisiones que fueron tomadas mucho antes de esa mañana de martes. Pero esto es lo que no entienden, lo que nunca entendieron. No demolí esa casa por despecho o venganza. La demolí por amor, amor por mí misma, respeto por mi propio valor, rechazo a aceptar menos de lo que merecía. A veces la cosa más amorosa que puedes hacer es destruir lo que está roto más allá de la reparación y comenzar de nuevo. A veces la única forma de construir algo hermoso es primero limpiar el terreno completamente. Y a veces, la hija que todos dan por sentada es la que tiene el poder de cambiar todo. Soy Maya, y finalmente estoy en casa.